La sentencia del caso González Méndez y otros contra México, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analiza la desaparición forzada de Antonio González Méndez, indígena Chol. La Corte Interamericana reafirma que la desaparición forzada es una violación de carácter permanente, cuyo daño se extiende en el tiempo hasta que se establece el paradero de la víctima. Este fallo trasciende la reparación individual para señalar la deuda histórica del Estado con la verdad en Chiapas, subrayando que la omisión en investigación y la falta de control sobre grupos armados irregulares constituyen una denegación sistemática de justicia. El caso se centra en Antonio González Méndez, hombre indígena de Chol, quien nació en la comunidad de El Calvario, en el municipio de Sabanilla, estado de Chiapas. El señor Antonio era simpatizante del PRD y formaba parte de las bases civiles de apoyo del EZLN. El 18 de enero de 1999 desapareció en una zona con fuerte presencia paramilitar del grupo Paz y Justicia. El 20 de enero de 1999, la esposa denunció la desaparición del señor Antonio González Méndez ante el juez municipal de Sabanilla. El asunto fue remitido a la agencia del Ministerio Público, quien inició averiguación previa. Entre sus actuaciones, requirió a la Policía Judicial del Estado de Chiapas que investigara los hechos denunciados y localizara a la víctima. El 8 de marzo de 1999, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas presentó un amparo por la desaparición de Antonio González Méndez. Sin embargo, el juez de distrito realizó requerimientos y posteriormente resolvió tener por no interpuesto la demanda de garantías. El caso escaló al sistema interamericano. El 10 de agosto del año 2000 se presentó la petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 22 de enero de 2022, la Comisión remite el caso a la Corte Interamericana, tras años de falta de resultados en las investigaciones en el país. El 22 de agosto del año 2024, la Corte dicta sentencia. En dicha sentencia se declaró la responsabilidad internacional del Estado de México. Señala la Corte que el Estado es responsable por la desaparición forzada de Antonio González Méndez. La Corte Interamericana también dice que el Estado es responsable por la violación de las garantías judiciales, protección judicial, del derecho a conocer la verdad, la integridad personal y la protección de la familia. En la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitera que la desaparición forzada es de naturaleza permanente, la cual inicia con la privación de la libertad de la persona y la falta de información sobre su destino y se prolonga mientras no se conozca su paradero o se identifique con certeza sus restos. La Corte también estableció que la desaparición forzada pone a la víctima en un estado de completa indefensión y atenta contra diversos bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana. Por ello, ha entendido que esta conducta genera la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano las siguientes medidas de reparación. En Investigación y Justicia determinó que el Estado continuará las investigaciones sobre la desaparición de Antonio González Méndez, a fin de esclarecer plenamente lo ocurrido, individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores y partícipes de los hechos denunciados, así como determinar el paradero de Antonio González Méndez. El Estado continuará con las acciones de búsqueda por las vías judiciales y administrativas,
realizándose todos los esfuerzos para determinar el paradero de la víctima o la identificación de sus restos mortales. En medidas de rehabilitación, la Corte Interamericana señaló que el Estado mexicano brindará tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico a los parientes de la víctima. En medida de satisfacción, el Estado deberá publicar y difundir la sentencia, su resumen y un comunicado de prensa. Asimismo, el Estado denominará una sala de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas con el nombre de Antonio González Méndez. En garantías de no repetición, el Estado deberá tener un programa de formación, otorgará becas de estudio para los familiares de la víctima, el Estado implementará un programa permanente de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de presuntos hechos de desaparición forzada de personas dirigido a agentes del Estado de Chiapas. Asimismo, el Estado deberá crear un registro único y actualizado de personas desaparecidas que permita la generación de datos estadísticos. El Estado pagará por concepto de indemnización de los daños materiales e inmateriales, así como el reintegro de costas y gastos. La sentencia del caso González Méndez constituye un recordatorio imperativo de que la justicia no prescribe mientras persiste la incertidumbre de la persona desaparecida. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es contundente al establecer que la responsabilidad estatal en casos de desaparición forzada no se limita a la acción directa de sus agentes, sino que abarca la omisión, la tolerancia y el auxilio brindado a grupos paramilitares que operan bajo un manto de impunidad. Te invito a que leas la sentencia. Puedes descargarla en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con dirección www.corteidh.org.cr.